la segunda de Tesalonicenses, y estas dos cartas que no se distan de meses, que están tan pegaditas ahí, gloria al Señor, que es muy probable que no tiene mucho tiempo entre una y la otra. Gloria a Dios. Urgía escribir la segunda carta, ya que así como hoy hay hackeadores, gloria a Dios, hoy hackean los correos, hackean los nombres, la información que tienen las personas en el sistema. En aquel entonces, como que hackearon una carta, gloria a Dios, se inventaron una carta, los enemigos de Pablo, los enemigos del Evangelio de Cristo, gloria a Dios, se inventaron una carta y firmaron diciendo que era el apóstol Pablo, pero no era el apóstol Pablo. Y esta carta que escribieron aquella gente para truncar la obra de Dios ahí en Tesalónica, gloria a Dios, aprobaba algunas cosas aprobaba, gloria al Señor, que el apóstol Pablo había prohibido. Se aprovecharon, por ejemplo, de la venida de Cristo, porque Pablo a la primera iglesia que le escribió acerca de la venida de Cristo fue a Tesalónica, gloria al Señor. Entonces se aprovecharon de ahí para enseñar otras cosas, gloria a Dios, y eso preocupó a Pablo. Pablo se enteró de que habían por ahí sus enemigos inventado cosas, gloria al Señor, e inmediatamente Pablo, gloria a Dios, se determinó a hacer otra carta. Y en este caso la segunda carta, gloria al Señor, a Tesalónica. Bendecido el nombre del Señor. En Tesalónica el enemigo quería destruir la obra sí o sí. Sí o sí quería destruir. No fue fácil organizar la obra, no fue fácil fundar la obra en Tesalónica. Gloria al Señor, la obra de Dios en cuanto se fundó arrancó y creció, pero se levantaron los judíos, celosos, gloria al Señor, molestos, incómodos, se levantaron contra Pablo, gloria a Dios, contra Silas, contra Timoteo, gloria al Señor, y el acompañante, el que iba ahí escribiendo, gloria al Señor, el que iba apoyando también, como es Lucas. Se levantaron contra ellos, gloria al Señor, querían matarlo, querían acabar con esto, gloria a Dios. Contrataron gente en Tesalónica, gente de mal vivir, gloria a Dios, gente que le gustaba extorsionar, gente que le gustaba inventar cosas. Lo contrataron a sueldo para destruir a estos hombres misioneros que fueron llevando la palabra de Dios a Tesalónica. Gloria al nombre del Señor. Dios tenía un pueblo en Tesalónica, Dios tenía un pueblo en Éfeso, gloria a Dios. Dios tenía un pueblo en toda la región, gloria a Dios, de Macedonia. Por eso incluso cuando Pablo no quería todavía ir a Macedonia, cuando él intentaba continuar la obra por el Asia Menor, gloria al Señor, dice que él, haciendo proyectos humanos de abrir obras por el Asia Menor, soñó, vio una visión que había un hombre en Macedonia que estaba clamando, llorando y decía: pasa Macedonia y ayúdanos, ayúdanos. Entonces Dios tenía planeado que los pueblos de Macedonia recibieran la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Por eso que no fue por obra y pensamiento e idea o plan o proyecto de Pablo, sino que Dios mismo quiso dar oportunidad a esos pueblos que creyeran en la palabra de Dios y que llegara el evangelio y que se abriera iglesias en esos lugares. Alabado el nombre del Señor. Pero así como Dios abrió puertas grandes, gloria a Dios, el enemigo también se levantó de una forma terrible para atribular al apóstol, para atribular a los recién convertidos, para atribular a los que creían en Cristo, a los que recibían al Señor, para atribular, pero no solo para atribularlos, sino también para motivarlos a que desistieran de su fe, desistieran del cristianismo, gloria al nombre del Señor, y hasta para confundirlos. Eso querían, confundirlo a los recién convertidos.
Gloria al nombre del Señor. Y empezaron a perseguirlo, empezaron a confundirlo. Gloria al Señor. Querían que esta gente gentil, para que vayan al cielo, querían hacerle judaizar. Gloria a Dios. Le querían que esta gente tengan que cumplir la ley. Si no, no podían ir a un montón de cosas. Empezaron a imponerle a los hermanos. Y eso se enteró Pablo. Gloria al Señor. Cuando él estaba recorriendo las siguientes ciudades que abrió la obra, motivado por Dios, envió a Timoteo que fuera de nuevo a Tesalónica y se trajese noticias de Tesalónica. Y la noticia que Timoteo trae era que la iglesia en Tesalónica estaba creciendo, estaba tremendamente, pero también estaba siendo atribulada. Por eso leemos el versículo 4, juntos ahí. Leamos el versículo 4, dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia. Tenían paciencia, tenían fe, gloria al Señor, pero había algunas cosas, dice, y fe en todas vuestras persecuciones. Lo estaban persiguiendo a los hermanos nuevitos. Recién se habían convertido, no hacía muchos meses. Hacía pocos meses. Pero el enemigo empezó a perseguirlos. Quería hacerlos dudar. Quería confundirlos. Gloria al nombre del Señor. Por eso estaban siendo perseguidos. Y la preocupación de Pablo era que su perseverancia menguara, la constancia menguara, su paciencia se agotara. Esa era la preocupación de Pablo. Pablo decía, se pueden agotar, gloria al nombre del Señor. Ellos son nuevitos, no tienen muchas experiencias en Dios, no tienen mucho conocimiento de Dios. Es una iglesia recién formada y está recibiendo persecuciones. Me causa preocupación. Por eso que tan rápido escribe la segunda carta. Y le dice, he escuchado, he oído que a ustedes le están persiguiendo, están sufriendo persecuciones por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa de haber dejado el mundo, por causa de haber dejado el pecado, por ser nuevas criaturas, por ser nuevas personas, por haber tomado el Evangelio en serio, por haber tomado la palabra de Dios en serio, por haberse apartado de las costumbres mundanas. Les están persiguiendo a todos ustedes y yo, como el pastor de ustedes, estoy preocupado. Estoy orando noche y día por ustedes, pero mi preocupación es que ustedes sigan perseverando y no tengan que darle importancia a las persecuciones. Y las persecuciones no les puede hacer correr, y las persecuciones no les puede hacer desistir. Ustedes tienen que seguir a pesar de las persecuciones. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Alabado el nombre del Señor. Pero no solo había persecuciones. Dice que también estaban pasando tribulaciones. Gloria a Dios. Una iglesia nuevita, siendo perseguida y atribulada. Estaba pasando tribulaciones, sufrimientos. Gloria al nombre del Señor. Así de rápido empezaron a sufrir, a padecer. Gloria a Dios, porque ellos, en cuanto recibieron la palabra, empezaron a ponerle por práctica, empezaron a poner por obra la palabra que recibieron. Y eso al enemigo le molestó. Eso al enemigo le incomodó. A todo hombre y toda mujer que pone por obra la palabra de Dios, se convierte en un enemigo del demonio. Y al demonio le incomoda que alguien ponga por obra la palabra de Dios. Al diablo le agrada que la gente escuche la palabra de Dios y se olvide. Eso lo agrada. Que la gente escuche, oiga la palabra de Dios y se olvide. Gloria a Dios. Pero alguien que escuche, alguien que oiga la palabra de Dios y lo ponga por práctica, eso le incomoda a Satanás. Y empieza a hacerle la vida imposible. Y empieza a perseguirle. Gloria a Dios, empieza a tribularle. Empieza a hacerle la vida cuadritos. Empieza, gloria al nombre del Señor, a querer confundirle, a ponerle obstáculos,
a ponerle piedras en el camino, empieza a obstaculizarle, porque no le gusta que se practique la palabra de Dios, no le gusta que se haga la palabra de Dios, no le gusta que se ponga por obra las cosas de Dios. Cristo vive. Dele palma y alabanza al que vive, hermano. No le gusta. Por eso al ver a Tesalónica como puso por obra tan rápido las cosas de Dios, empezó a perseguirle, a atribularle, gloria a Dios. Pero los de Tesalónica, ¿sabe qué hacían? Soportaban. Soportaban. Gloria a Dios. Ellos resistían, ellos soportaban. Y no hay nada más hermoso que soportar en Cristo, hermano, toda la avalancha, todo el barro, toda la ola, toda la tempestad. Gloria al nombre del Señor. Soportar en el nombre de Jesús, porque Dios no va a permitir una prueba mucho más grande de la que se puede resistir. Alabado Cristo. No habrá más grande la batalla, la prueba, que la que uno puede resistir. Dios sabe cuánto se resiste y eso permite, porque no hay nada que Dios no pueda permitir. Y todas las cosas que hasta hoy han ocurrido es porque Dios lo ha permitido. Todo lo que ha ocurrido hasta hoy es porque Dios lo ha permitido. Alabado el nombre del Señor. Pero ¿cómo tú permites algo que no podemos soportar? Sí podemos soportar. Porque Él nunca va a permitir algo que no podamos soportar. Cristo vive. Bendecido el nombre del Señor. Por eso Pablo le dice: y estoy contento por ustedes, porque no solamente han sido perseguidos y atribulados, sino que han sabido soportar las tribulaciones. Cristo vive. Versículo 5. Le dice: quiero decirles algo. Esto es demostración del justo juicio de Dios. O sea, dice, lo que Dios está haciendo con ustedes, hermanos de Tesalónica, lo que Dios está haciendo es su justo juicio con ustedes. Es como para no entender, es decir, recién me estoy convirtiendo y Dios ya permite todas estas cosas. Pues ese es el justo juicio de Dios. Y en esto Pedro le escribió, gloria al nombre de Jesús. Cuando escribe Pedro dice que no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Eso es lo que le dice Pedro a sus lectores. Le dice: no se sorprendan por el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y lo añade y le dice: como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, el fuego de prueba no es cosa extraña para los creyentes. No es cosa extraña. Y aquí Pablo le dice a los recién convertidos, le dice en esta carta, le dice: no es otra cosa que demostración del justo juicio de Dios para con ustedes. Lo que están viviendo, persecución y tribulación, gloria al nombre del Señor, Dios lo está permitiendo. Gloria a Dios, porque Dios a nadie le tendrá por digno del cielo si no soporta estas aflicciones. A nadie Dios le dará el cielo si no aguanta, si no soporta las tribulaciones, las aflicciones en esta vida. Todo aquel que no quiere aguantar tribulaciones, persecuciones y todo lo que pueda venir, no será digno del reino de los cielos. No sé si usted está escuchando. Usted que dice: pero ya no quiero prueba, ya no quiero batalla, ya no quiero obstáculos. Es lo que está diciendo: ya no quiero ir al cielo, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Hermana, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y esto no se le podía esconder a Tesalónica. A Tesalónica se le tenía que decir las cosas como son.
Ellos estaban preocupados por tanta persecución, por tanta tribulación. Y Pablo le dice, esto no es otra cosa que el justo juicio de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? De nuevo repetimos el 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Pero para qué? Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Ustedes van a ir al cielo, le dice. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes van a entrar en el reino de Dios. Pero para que ustedes sean dignos del cielo, es a través de persecuciones y tribulaciones. Ese es el justo juicio de Dios. A veces queremos ir al cielo, hermano, pero no queremos ni una guerra, ni una batalla, ni un obstáculo. Pablo rápido le escribe a Tesalónica y le dice, a través de estas cosas seremos dignos del cielo. Alabado el nombre del Señor. Por eso le dice, para que seáis tenidos dignos del reino de los cielos, tienen que pasar estas pruebas, por lo cual asimismo padecéis. Versículo 6. Gloria a Dios. Dice el 6, porque es justo delante de Dios. Delante de Dios es justo pagar con tribulación a los que os atribulan. Pablo está diciendo, toda esa gente que a ustedes le está haciendo la vida cuadritos, toda esa gente que le está haciendo la vida imposible, Dios dice que es justo pagar con tribulación a los que os atribulan. Gloria al nombre del Señor. Dice, hay que padecer esto. Hay que sufrir esto. Porque si nosotros hacemos un poquito de memoria, le dice, nosotros quizás éramos peor que los que hoy nos hacen la vida imposible. Quizás éramos peor. Quizás también odiábamos a los cristianos. Odiábamos a los evangélicos. No queríamos ni verles ni en pelea de perros. Los evangélicos de repente para nosotros eran cualquier cosa. Y hoy que nos convertimos en el evangelio, al evangelio, pues es justo entonces pagar las consecuencias. Gloria al nombre del Señor. Mire cómo éramos nosotros, hermano. Gente que hacíamos quedar mal al Señor. Gente que nos portábamos re mal delante de Dios. Hacíamos la vida imposible a los demás. A veces hasta a nuestra propia familia le hacíamos la vida imposible. No estábamos tranquilos ni felices si no dañábamos la vida a alguien. Si no destruíamos los sentimientos de alguien. Gloria al nombre del Señor. Y entonces llegando a Cristo, como que las dificultades nos sorprenden. Pero ahí está Pablo para decir a Tesalónica, es justo pagar con retribución a los que nos atribulan. Con tribulación a los que nos atribulan. Dios lo cree justo. Bendecido el nombre del Señor. Versículo 7. Dice, y a vosotros que sois atribulados. Porque Tesalónica estaba siendo atribulada. Y a vosotros que sois atribulados, también es justo delante de Dios daros reposo con nosotros. Le está diciendo, un día ustedes, Tesalónica, y yo, apóstol Pablo, recibiremos reposo. Un día habrá reposo. Dios considera justo que a través de todo este sufrimiento, un día daros reposo. Un día habrá reposo. Un día habrá paz, felicidad, amor y justicia. Un día habrá cielo ganado para los que son atribulados por su causa. Alabado el nombre del Señor. Dice, a vosotros que sois atribulados ahora en este tiempo, en esta vida, Dios os dará reposo con nosotros. ¿Cuándo?
cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de su poder. Ese día nos dará reposo. Mientras tanto, aquí vamos a ser atribulados. Mientras tanto, aquí como que Dios entiende que es justo ser atribulados. Gloria al Señor. Pero esa tribulación, le dice Pablo a Tesalónica, no es eterna. No es por los siglos. Esa tribulación es hasta cuando aparezca el Señor Jesús con sus ángeles para llevar a su iglesia. Cristo vive. Gloria al Señor, hermanos. A veces pareciera que va a ser eterno la tribulación, ¿no? Pareciera que va a ser eterno el sufrimiento. No, no es eterno. Es hasta que aparezca el Señor. Hasta que aparezca Jesús. Gloria al Señor. Versículo 8. Aparecerá el Señor con los ángeles de su poder en llama de fuego. Ahora sí, pero ¿para qué aparecerá ahora? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios. O sea, el pago de ellos es cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra. A la tierra. Gloria al Señor. Vendrá la retribución de los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tomaron en poco el evangelio, se burlaron del evangelio, tomaron como cualquier cosa el evangelio. No que quisieron creer en Jesús, no aceptaron a Jesús, no aceptaron su palabra, no buscaron a Dios, no tomaron en cuenta a Dios, dejaron el mandamiento de Dios, se burlaron de Dios, se burlaron de su palabra y creyeron que iban a escapar y que no les iba a suceder nada. Sin embargo, pronto aparecerá el Señor para dar retribución a esa gente que no quiso conocer a Dios, que no quiso aceptar a Dios, que no quiso aceptar el evangelio. El Señor vendrá un día a hablar con ellos. Míralo su rostro. Vendrá el Señor un día. Se encontrará el Señor allá en el Armagedón. Cuando se hayan reunido todos los ejércitos militares para pelear contra Jerusalén. El Señor vendrá y mirará su rostro de esta gente. Gloria a Dios. Y con el fuego, con el poder de su boca, exterminará a esa gente. Y la sangre se amontonará que llegará hasta el freno de los caballos. Y el Señor dirá: aves del cielo, venid a banquetearse, a comer carne de grandes y pequeños, de generales, de personas importantes, de los que se burlaron de Dios, de los que no quisieron aceptar a Dios, de los que atribularon a los cristianos, de los que persiguieron a los evangélicos, de los que lo hicieron pasar momentos difíciles a los cristianos. El Señor vendrá un día a dar justa retribución. Y a los que no creyeron en Él. Cristo vive. Versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, Él vendrá. Y su santo le daremos gloria, le daremos honra, le daremos alabanza. Gloria al Señor. Por cuanto nuestro testimonio, dice Pablo, ha sido creído entre vosotros. Por haber aceptado el evangelio que les predicamos, le dice: ustedes aceptaron. Gloria al nombre del Señor. El Señor será admirado
11. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todos sus propósitos de bondad y toda obra de fe con su poder en ustedes. Mi responsabilidad es seguir orando por ustedes, le dice, para que ustedes lleguen hasta esa meta. 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Que no se desalienten, que no se desanimen, que no dejen de ir al templo, a la iglesia, a la casa de Dios, que no dejen de orar, de leer la Biblia, de cantar, de alabar, de adorar, de ayunar, de vigilar, de clamar a Dios. Yo ruego noche y día por ustedes, para que no dejen a nuestro Señor Jesucristo y no dejen de glorificar a Dios. Y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Qué tremendo. Pablo lo alienta a los hermanos de Tesalónica que están siendo atribulados. Versículo 1 del capítulo 2. Vamos leyendo. Gloria a Dios. Pero con respecto a mi venida, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, le quiere aclarar algo. En la primera carta le habló de la venida de Cristo, que no se preocuparan de los muertos, gloria al Señor, porque ellos, si murieron en Cristo, un día resucitarán, gloria a Dios, al sonido de la trompeta. Y a ver que se tergiversó por ahí, ahora aclara entonces. Y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No se dejen mover. Por ahí han mandado otra carta con mi firma. Gloria al Señor, pero no se dejen mover de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, porque por ahí hay gente que se cree espiritual y está hablando de otra venida, o que ya se efectuó la venida de Cristo, pero no crean ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Por qué dice como si fuera nuestra? Porque por ahí mandaron unas creyendo que era de Pablo, pero él dice como si fuera nuestra, pero no es nuestra. No se dejen mover. Yo les dije que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Dice así, pues eso fue la primera carta. Y ahora, por ahí falsificaron una y enseñaron otra cosa. Y Pablo dice, no se dejen mover. Mi carta tiene un signo. Mi carta se diferencia. Veamos casi el último versículo de Segunda de Tesalonicenses, el último versículo, el 17. 17. ¿Sí lo abrieron? ¿O no lo abrió? Capaz no lo abrió la Biblia, hermano. El 17 dice, la salutación, así dice ahí en su Biblia, es de mi propia. Pablo está diciendo, de repente dudan de esta segunda carta que estoy mandando, pero quiero decirles que esto es de mi propia mano. ¿Está diciendo o no? Esto es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Cuando yo mande toda carta mía, yo me voy a despedir con la siguiente frase, dice el 18. Esa va a ser mi signo, esa va a ser mi sello. Para despedirme, en la despedida, en la salutación, yo voy a poner un sello a mis cartas.
para que no estén recibiendo por ahí otro tipo de cartas, le voy a poner sello a mis cartas. Y ese signo va a ser: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ese es mi sello, dice. Ese es mi signo. Hermano, el diablo estaba propuesto a destruir a Tesalónica. Mire hasta qué forma le hacen escribir al apóstol. Voy a poner mejor un signo, dice, para que ustedes sepan. Con una clave van a llegar mis cartas. Gloria a Dios. Por eso en el versículo que leíamos, gloria al Señor, en el versículo 2 del capítulo 2 decía: aunque sea por carta como si fuera nuestra, cuando no es nuestra, no se dejen mover. No se dejen mover. Por ahí lo disimulan como si fuera nuestra, pero no es nuestra. Hermano, ¿sabe qué pasó también? Como Pablo habló de la venida de Cristo en la primera carta, dijo: y nosotros los que vivimos. ¿Se acuerdan que dijo así? Y nosotros los que vivimos, los que habremos quedado. Revisémoslo. Primera de Tesalonicenses 4. Gloria al Señor. Sí, primera de Tesalonicenses 4. Gloria a Dios. 17, luego. 16, 17 dice: luego nosotros los que vivimos, es su primera carta a Tesalónica, los que estamos vivos, los que estamos aquí, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Un poquito más atrás entonces está. Vamos a leer desde el 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, etcétera, etcétera. Tesalónica dijo, o la gente que quiso confundir dijo: bueno, entonces quiere decir que la venida de Cristo va a ser en estos días, porque está diciendo: y nosotros que hayamos quedado vivos. Así que va a venir dentro de unos días. Así que no vale la pena trabajar, no vale la pena casarse, no vale la pena hacer nada, sino llevar el colchón al templo y dormir en el templo. Y se levantaron algunos intérpretes por ahí y dijeron: no hagan nada, ni trabajen, ni hagan nada, porque el Señor está a las puertas y nos lleva. Y dejaron de trabajar en Tesalónica mucha gente. Mucha gente. Ahí dice versículo más adelante. Y entonces como que se trastornó la obra en Tesalónica. Porque esa gente que dejaba de trabajar, no es que lo pasaba noche y día en el templo. No. Como no tenían muchas cosas que hacer, empezaban a recorrer la casa de los demás. Y justo la hora del almuerzo llegaban. Y justo la hora del desayuno llegaban, la hora de la cena llegaban. La venida de Cristo está cerca, mi hermano. Pero no iban para alentar y animar. Iban para compartir el desayuno, el almuerzo y la cena. Y así se pasaban de casa en casa, de casa en casa. Gloria al nombre del Señor. Entonces el apóstol tiene que corregir estas cosas. Y le dice: pues ahora les digo que el que no trabaja, que no coma entonces. Y no estén pasándose de casa en casa, siendo ociosos y ociosa, le dice, sino que trabajen. Así como les dimos ejemplo. Y le empieza a explicar varias cosas. O sea, el enemigo estaba buscando una y otra cosa para truncar
lo lindo que se estaba formando Tesalónica, lo hermoso que se estaba, el ejemplo que estaba haciendo, porque Tesalónica estaba haciendo ejemplo. Ellos mismos empezaron a predicar la palabra de Dios por todas partes, tanto que Pablo dice: ya no tengo que hablar mucho, si ya ustedes regaron la palabra como pólvora. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Precioso el nombre del Señor. Entonces, volviendo al versículo 2 del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, termina diciendo: como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Algunos se van a aprovechar de lo que les he dicho de la venida del Señor y les van a decir un montón de cosas, pero ustedes no se dejen mover de las cosas que les enseñé, que les escribí, que les dije. Versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús. Le aclara un poco más, mire, acerca del primero, la primera carta. Ahora le aclara unas cosas más. Lo aclara. Le dice: el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Gloria a Dios. Así que le dice: hermano de Tesalónica, cuando Cristo venga, ya tiene que estar la apostasía. Y si no hay apostasía todavía, tranquilos, todavía no viene, sigan trabajando. Gloria a Dios. Y no va a venir sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Así que estén tranquilos, le dice. Esperen la venida de Cristo, pero trabajen, esfuércense, luchen, sigan adelante, anímese. Gloria a Dios, santifíquese, purifíquese, límpiese. Siga apoyando a la familia, el hogar, los hijos, las hijas. Gloria al Señor, siga sacando adelante sus proyectos, siga animando a los demás, siga haciendo la obra de Dios, porque no vendrá sin que antes no haya la apostasía o se manifieste el hijo de perdición. Gloria a Dios. Y le empieza a explicar más temas, cómo va a ser el último tiempo, donde vendrá el anticristo, querrá hacerse como Dios, pasarse como Dios, y muchas cosas le empieza a explicar y explicar. Lo cierto es que había una disposición del enemigo para truncar esa iglesia hermosa. Gloria a Dios. Cuando hay un hombre y una mujer o un grupo de personas que quieren hacer las cosas bien, no va a faltar, gloria a Dios, no va a faltar fotocopias como si fueran las de Pablo. No va a faltar cartas como si fueran las de Pablo. No va a faltar gente para confundir a los demás. No va a faltar personas como para confundir al que quiere agradar a Dios, a la que quiere agradar a Dios. Que el diablo, que el Señor reprenda, es alguien que quiere confundir. Es más, cuando hay alguien que se proyecta a ser agradable delante de Dios, a hacer las cosas bien, se levanta y confunde las cosas. Pero lo que dijo Pablo: vosotros no se dejen mover, ni por espíritu, ni por carta, ni por cualquier otra cosa. Nadie se deje mover, sino que siga poniendo por obra la palabra de Dios, aunque reciba tribulación y persecución, porque aún esas cosas son buenas en nosotros, porque un día a través de esas tribulaciones seremos dignos del reino de los cielos. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezca Jesús, el Señor, para daros reposo de todas estas cosas. Le invito a ponerse de pie, por favor. Padre bueno que estás en el cielo, oh, te alabamos, te adoramos. Emasóbala y Kamamashe Ebroi suile meme y canturi mashe.
ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra. Ecamamasó. No os dejéis mover, abrísele. Espíritu so. No nos dejemos mover por nada. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Cristo. Puesto los ojos en el Señor. El enemigo querrá truncar el camino. El enemigo querrá hacernos mirar al otro lado, desviarnos la mirada, desviar el camino, desviarnos, entretenernos. Pero si hay alguien que se ha propuesto ser fiel, si hay alguien que se ha propuesto llegar al cielo, si hay alguien que se ha propuesto ser un canal, si hay alguien que se ha propuesto ser utilizado por Dios, no se deje mover por nada. No se deje mover por nada. Todo aquel que se propone a limpiarse, a purificarse, todo aquel que se propone a tener dominio, control, todo aquel que dice: me voy a dominar, me voy a controlar, voy a saber esperar, voy a saber confiar, voy a actuar con prudencia, con mesura. No me voy a precipitar, no me voy a alocar, no me voy a desenfrenar. Todo aquel que se ha propuesto esperar en Dios, todo aquel que se ha propuesto a ver la respuesta de Dios, todo aquel que espera la solución en Dios, la salida en Dios, no se deje mover por nada. Aunque sea atribulado, aunque sea atribulada, aunque sea mal visto, aunque sea mal vista. Espere en Dios. Espere en el Señor. Porque no ha de faltar la tentación que dice: no entiendes, no comprendes. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa este otro? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre este otro? Pacientemente, dígale: pacientemente esperé en Jehová, y Él me libró de todos mis temores, de todas mis angustias. Eché mi carga sobre Jehová y Él contestó las peticiones. Pregúnteselo a Dios, hable con Dios, converse con Dios, confíe en Dios, clame a Dios, suplique a Dios, llórele a Dios. Él tiene respuesta. Él tiene salida. Él tiene solución. Él tiene argumentos. Él tiene el control. Aunque pareciera que el tiempo te oprime. Aunque pareciera que las barreras, aunque pareciera que los obstáculos, la prueba, la lucha, la aflicción, aunque pareciera que el temporal, pareciera que te oprime, pareciera que te apaga, pareciera que te estrangula, tranquilo, espere en Dios, espere en el Señor. Él tiene el control del universo, Él tiene el control del sideral espacio, Él tiene el control de tu vida, de tus hijos, de tu esposa,
de tu esposo. Emashe y Kamamaso. Espikiture Maisola. Ekalai Maisu. Epribro Soleme. Él tiene el control. Él sabe qué hacer. Él sabe cómo actuar. Blemaso. Y Shekema Itule. Brisomele y Asome. Como humanos nos preocupamos. Como humanos. Como personas naturales. Nos preocupamos. Nos tensionamos. Como humanos. Pensamos. Pero Él tiene el control, hermano. Él tiene el control, hermana. Él sabe hacer las cosas bien. Él sabe sumar, Él sabe. Él sabe los tiempos. Él sabe de los límites. Él sabe de todas las cosas. Él sabe de las inquietudes. Él sabe lo de los anhelos. Los planes. Los propósitos. Mamá y canturibaso. Y cama mamá y she. Cierre sus ojos, abra sus labios, abra su boca. Él le conoce, Él sabe todas las cosas. Él tiene el dominio, Él es soberano. Él es soberano. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le quita el sueño? Blaligo misome. Y Mashe. Que le está acabando la vida. Oh. Oh. A Él no se le escapa nada. Nada se le escapa al Señor. A Él no se le olvida nada. Nada se le olvida. Él no se ama. Shema, mamá y canturía. Él no se ha olvidado de sus promesas. No se ha olvidado de lo que dijo, de lo que habló, de lo que prometió. No se ha olvidado. Todavía no nos ha dado, no nos ha entregado. Porque no nos ha visto listos, porque no nos ha visto preparados, porque no hemos estado prontos, por eso todavía no se ha realizado. Cuando nos vea preparados, cuando nos vea prontos, cuando nos vea listos, Él hará realidad de sus promesas. Él actuará como prometió, como dijo, como habló. Así como te hizo sentir, así como Él te declaró, así lo hará. Y lo hará. ¿Cuándo? Cuando esté lista. Cuando estés listo. Cuando estés preparado. Cuando estés pronto. Porque si Él obvia esas cosas,
Creeremos que fue el hombre, creeremos que fue la sabiduría, creeremos que fue el conocimiento, creeremos que fue los planes humanos. Pero cuando hayamos agotado todo esfuerzo humano, cuando hayamos agotado toda inteligencia humana, cuando hayamos agotado todo plan humano, aparecerá la respuesta. Aparecerá la vida, la solución. Vendrá la respuesta. Entonces diremos cómo lo hiciste. Porque no había esperanza de que llegue. Se agotaron mis fuerzas, se agotó el conocimiento, se agotó el proyecto, el plan. Y ahí diremos, si no fuera por ti, si no hubiese sido tú, si no hubiese sido tú, si no fuera por ti. Entonces seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa. Nuestra lengua de la alabanza y diremos, grandes cosas ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres. Dile a Dios, aquí está mi vida. Dile a Dios, aquí está mi corazón, aquí está mi alma, aquí está mi espíritu, aquí está todo mi ser, aquí está mi familia, aquí está mis hijos, aquí está mi esposa, aquí está mi esposo, aquí está mi nieto, aquí está mi hogar. Lo pongo en tus manos. Delante de ti lo pongo todo. Sé tú guiando, sé tú orientando, sé tú haciendo la obra, sé tú tocando, sé tú haciendo el milagro que espero, el milagro que estoy necesitando, el milagro que te estoy pidiendo. Aleluya, aleluya, aleluya. Abra sus labios. Abra sus labios ahí, abra. Adórele, adórele. Adórele al Señor, adora. Aleluya, aleluya. Abra su labio, el Señor tiene una bendición para usted en esta hora. Pero abra su labio, levante su mano, adore a Dios un ratito, glorifique a Dios, glorifique su nombre. No tenga vergüenza, no tenga miedo. Si siente clamar, clame. Si siente llorar, llore. Si siente derramar lágrimas, suéltelas. Suéltelas. Póngase la mano del Señor. Póngase la mano de Dios. Póngase la mano de Dios, hermano, hermana. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. No hay nada imposible. No hay nada imposible. El diablo te ha hecho dudar. El diablo te ha hecho dudar. El diablo se va. En el nombre de Jesús. 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 Hay libertad para alabar. Hay libertad para adorar. Hay libertad para glorificar. Hay libertad para sentir su presencia. Hay libertad para sentir su gloria. Hay libertad para sentir su Espíritu Santo. Hay libertad para recibir el poder. Hay libertad para hablar en lenguas. Hay libertad.
Abra su labio, el Señor lo llena. Abra su labio, abra su labio. Dele gloria, dele gloria, dele gloria, gloria, gloria. Dele gloria. Alabe, alabe, alabe. Contagie a su hermano, contagie a su hermana. Alabe a Dios. Y reciba la bendición, y reciba la bendición, y reciba el poder, reciba el poder, recíbalo. Recibe el Espíritu Santo, reciba nueva fuerza, reciba ánimo, reciba valor, reciba cambio, transformación, confianza, esperanza, fe. Reciba fe. Fe en el Señor. Él le limpia, Él le cambia, Él le lava, Él le purifica, Él le santifica. Háblale, abre tus labios, dile: lávame, cámbiame, purifícame, límpiame, guíame, oriéntame. Señor, sé todo en mi vida, sé todo en mi ser, sé todo en mi alma. Gracias, Señor. El que está enfermo sea sano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reciba sanidad. Reciba su milagro. Gracias te damos. Levante sus manos. Dele gracias a Dios. Bendice tu obra, Señor. Por su amor salvo soy. Quiere que tú seas libre y salvo también. Acepta a Cristo en tu corazón y tu vida Él cambiará. Y es por eso que murió y en la cruz clavado fue, para el mundo así salvar. Si tú quieres aceptarle, perdón tendrás que pedir por tus pecados cometidos en tu vida mundana. Él por su gran misericordia, su gran amor y su bondad, todo te lo perdonará y en su libro te pondrá del Padre Celestial.